Muchas gracias por aceptar la invitación y colaborarnos con estas jornadas de telecomunicaciones. Entonces, en breve, esperamos un momentico mientras la ingeniera va subiendo la presentación. Ok, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Alejandro está por conectarse. Lo cogió un pequeño trancón antes de llegar a su casa y apenas esté disponible, pues se va a conectar. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias. La agenda en este espacio de tiempo, pues les voy a contar un poco acerca de Eutelsat, de quiénes somos. Vamos a tratar de hacerla muy dinámica y de compartirles cómo funciona la comunicación satelital, qué hacemos, digamos, con esta capacidad en los satélites, cómo funcionan las soluciones de video, de datos, y cómo hemos aprovechado esto para la transmisión del Internet de las cosas. Vale, denme un segundo, por favor. Ok. Un segundo. Ok. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Siguen viendo mi pantalla? Disculpen. Claro que sí. Ok, bueno, voy a continuar. Entonces les voy a iniciar contándoles un poco acerca de Eutelsat. Eutelsat es el segundo operador satelital más grande a nivel global. Contamos más de 40 años de experiencia. Tenemos una flota de 39 satélites que cubren pues toda la Tierra. Digamos que lo que hace Eutelsat es el que invierte en la fabricación de estos satélites, que los hacen otras empresas, y los lanzamientos de estos satélites al espacio también lo hacen otras empresas. Eutelsat es el que se encarga de hacer, digamos, esta inversión y de operar ya cuando el satélite está en el espacio, de operar toda esa capacidad para traerla, digamos, a servicios acá en tierra. Tenemos pues programadas unas próximas inversiones. Nuestros satélites últimos pues vienen de última tecnología, son satélites totalmente eléctricos, eso permite que tengan vidas útiles de más de 15 años. Somos una compañía pues financieramente estable, actualmente pues somos uno de las compañías más importantes para la transmisión de video. Más de 7.000 canales de televisión pasan a través de nuestras flotas satelitales. Y pues con esto llevamos pues televisión a más de 1 billón de televidentes en todo el mundo. Somos aproximadamente 1.000 empleados en todo el mundo. Usualmente estas compañías operan, por ejemplo, para el caso de Sudamérica, estamos nosotros ubicados acá en Bogotá y desde acá atendemos pues toda la región. Sin embargo, existe una operación bastante grande ubicada en México, donde allí ya hay telepuertos, está todo el equipo de soporte y de NOC. A través ya de esta capacidad en el satélite, que finalmente se vuelve como la materia prima, pues damos diferentes tipos de conectividad en tierra para hacer troncales IP, o sea, llevar conectividad a Internet, para hacer el backhaul del celular. Por ejemplo, en el caso ahora que pasó en San Andrés, que se cayó, digamos, toda la conectividad. Usualmente mucha de esta conectividad es a través de satélite porque la fibra que llega hasta San Andrés, pues en este caso es limitada, o en algunos casos hay unas islas que no tienen fibra. Entonces, para poder llevar la cobertura de celular, se lleva toda la red de celular y el tráfico al final sale sobre el satélite para poder, digamos, ya conectarse con los nodos
no sé, centrales en Bogotá o en otras ciudades. Mucha operación rural para industrias petroleras, como redes corporativas de offshore. Como les mencionaba, el caso ahora de San Andrés, respuesta en situaciones de desastre, la conectividad satelital es muy utilizada para esto. De hecho, los primeros servicios que se recuperaron en San Andrés son sobre satélite, ya que no, pues la instalación es muy fácil, es poner la antena, apuntarla hacia el satélite y ya tienes conectividad. Se puede recuperar mucho más fácil que una red de fibra o de radioenlace que puede tener muchos saltos. Se utiliza para llevar conectividad marítima, llevar internet. La cobertura pues, del satélite es global. Más adelante vamos a ver cómo son estas huellas de cobertura. También se utiliza para dar el internet en los aviones. Últimamente pues muy utilizado. Antes era casi imposible. Hoy en día hay más opciones en aviones que llevan conectividad y todo esto funciona a través de satélite. Todas las transmisiones en vivo de noticias o los partidos de fútbol usualmente se hacen a través de satélite. El Direct to Home, que es el DTH, como DirecTV, también se hace sobre satélite. Y bueno, toda la distribución de televisión para televisión digital terrestre. Estas son pues las aplicaciones que podemos llevar a través de conectividad satelital. Aquí podemos observar pues los 39 satélites que tenemos en las posiciones orbitales. Las posiciones orbitales están sobre la línea del ecuador. Estas posiciones orbitales pues también tú tienes que pagar por poder tener esta posición orbital, y algunas posiciones orbitales son manejadas, digamos, por los gobiernos de cada país. Puntualmente para las Américas, o Suramérica podríamos hablar, ¿no? Las Américas tenemos 5 satélites con cobertura desde Canadá hasta la Antártida. Más adelante vamos a ver un poquito cómo les mencionaba estas huellas. Entonces, pues como conclusión, Eutelsat es un operador satelital, el segundo operador satelital más grande a nivel global. Si tienen algunas preguntas también, si quieren podemos hacerlo un poco dinámico o las dejamos al final, pero no duden en si quieren interrumpir y hacer alguna consulta. Vamos a continuar en cómo funciona la comunicación satelital. Inicialmente vamos a explicarles acá la cadena de valor de la solución satelital. Están los equipos de la plataforma satelital en tierra. Aquí estamos hablando de la antena satelital que está en la tierra, los moduladores, el transmisor, el receptor, que son los equipos que se encargan de transmitir y recibir la señal que viene desde el satélite. Está el operador satelital, en este caso somos nosotros, Eutelsat, que son los que proveen el espacio en el satélite en megahertz. Y después vienen ya los proveedores de servicio o los operadores móviles que se encargan de dar ya la conectividad a internet o la conectividad al celular o como vamos a ver más adelante, la conectividad de IoT. Y ya pues vendrán, si se conectan diferentes equipos, routers y demás, pues vendrán estos vendedores de equipos. En el caso del celular, pues no sé, los equipos Huawei, Nokia y demás. Ok, vale. Solo Alejandro ya está con nosotros, más adelante pues nos va a apoyar con la presentación. Como lo mencionaba, esta es la topología de cómo funciona una red satelital. Está el satélite en el espacio, donde somos, digamos, responsables nosotros de la operación y el diseño de este satélite.
Están los equipos en tierra, que es toda la antena satelital de la estación maestra, y también se conocen los equipos en tierra de las estaciones remotas, que serán las antenas donde pues, va a estar la conectividad. Perdón. Usualmente pues el equipo en tierra está con alguna conexión hacia algún proveedor de internet, hacia alguna radio base de celular, hacia alguna red que esté en la nube. Y como les mencionaba, en las estaciones remotas pues ya vienen aplicaciones de gobierno, de internet o corporativo para pasar, digamos, aplicaciones empresariales o redes de celular 2G, 3G y 4G. Entonces, esto básicamente es la topología que vamos a ver ahora en adelante, cómo esta solución se implementa para video, datos y IoT. Dentro de la cadena de valor y la topología hablábamos de los equipos de banda base, que son los moduladores. Entonces, estas plataformas satelitales, aquí hay mencionados algunos de las plataformas más importantes que se conocen en el mercado. Y estas plataformas satelitales pues se encargan de hacer todo el proceso, toda la inteligencia de los datos y de convertir, digamos, las ondas que reciben desde el satélite para poderlas pasar, digamos, al Internet. Eso pues está relacionado con el método de acceso de red, que puede ser dedicado o puede ser PDMA. Posiblemente ustedes estén familiarizados con estos términos, que son multiplexación por tiempo. Algunos son multiplexación por tiempo y frecuencia, como el MFT-DMA. Y básicamente a través de estos mecanismos o estos métodos de acceso, ellos convierten, digamos, los megahertz en megabits, que ya es la solución que finalmente se vende al cliente. Y cada una de estas plataformas pues tiene más eficiencia o menos eficiencia. Por ejemplo, no sé, por 1 megahertz en el espacio, algunas plataformas pueden tener una eficiencia dependiendo de la modulación. Puede ser 16 APS-K, QPSK. Puede ser que ustedes también estén familiarizados con estos términos, que de pronto lo hayan visto en la universidad. Dependiendo de estas eficiencias y las correcciones de error, pues al final lo que se tiene es un factor de la relación de bits por hertz. Y como les decía, por ejemplo, no sé, 1 megahertz, la eficiencia es 3, entonces por 1 megahertz tenemos 3 megabits en tierra. Y así pues se hace el diseño de la solución. Si necesitamos un enlace, no sé, de 10 megabps y tenemos una eficiencia de 2, significa que necesitamos 5 MHz en el espacio para poder llevar a cabo esta transmisión. Entonces, los equipos en tierra se encargan de hacer toda esta conversión. El operador satelital se encarga de dar pues, la cobertura en el satélite. Esta es una de las huellas de cobertura en nuestros satélites, el 117W. Es una huella regional. Si se dan cuenta ustedes, tiene diferentes spots o bolitas que varían, digamos, la intensidad o la potencia del satélite con la que se puede recibir en tierra la señal. Esta potencia también tiene alguna relación con la eficiencia de bits por hertz, dependiendo también de la potencia, qué tan potente es la señal que recibimos en tierra y la combinación de la modulación, pues podemos llegar a obtener este factor de eficiencia. Existen 3 bandas, digamos, de operación, que son las más comerciales. Ahora existen otras, pero todavía no tan comerciales. Está la banda Ka, que tiene una disponibilidad del 97%.
La banda K está en frecuencias más altas, es un poco más susceptible a las condiciones atmosféricas, climáticas. Está muy orientada para dar, digamos, conectividad rural a escuelitas, llevar internet a lugares rurales. Está la banda KU en frecuencias de los 12 a 14 GHz, de 99.5% de disponibilidad. Y la banda C, pues que es la banda más robusta, con un 99% de disponibilidad. Otro factor muy importante al hablar, digamos, de un operador satelital es la vida útil del satélite, y esto está muy relacionado con el proceso de fabricación, de cómo opera. Los últimos satélites han sido diseñados de forma eléctrica, especialmente los de Eutelsat, y con esto pues se busca alargar el tiempo de vida útil del satélite de 15 años a 23 años de vida útil. Hay diferentes tipos de huellas o de coberturas. Está la cobertura, digamos, regional, que es la que vemos acá en otro de nuestros satélites, LE-117WA. Que es una cobertura que con un solo, digamos, con una huella, pues llegas desde Colombia hasta el sur del continente. Y existen otras coberturas que son por beams, que son coberturas más focalizadas, pero tienes, digamos, coberturas más pequeñas. Y, por ejemplo, para llegar a cubrir un país, necesitas 3 o 4 spots o huellas satelitales. Al final, decidir de una u otra, pues va a tener que ver mucho con el diseño, la aplicación que se va a dar, el ancho de banda que necesitas para dar, digamos, la solución final. Aquí, en general, pues queremos mostrarles las diferentes huellas de cobertura satelital que se pueden encontrar. Algunas ventajas de cada una de las huellas. La huella que cubre desde Colombia hasta el sur del continente se conoce como un wide beam. Puede cubrir un país completo. Permite hacer con esto una multiplexación estadística al operador que vaya a llevar la red. Esto significa que puedes tener, digamos, como una economía de escala, porque puedes instalar antenas desde Colombia hasta Chile y realizar, digamos, pues sí, una multiplexación con la cantidad de terminales finales que existan. En este caso, los transpondedores que son, digamos, el espacio en el satélite, son de 36 hasta 72 MHz. Más o menos un satélite puede tener, no sé, alrededor de 15 transpondedores. Y cuando estás en tierra, por ejemplo, si pones una estación maestra, como hablábamos al inicio en Colombia, desde Colombia, pues tú podrías dar servicio de internet o de conectividad a cualquier punto remoto que se encuentre dentro de la ubicación de la huella satelital. En el caso de los spot beams, que son huellas, digamos, más centralizadas y pequeñas, tienes múltiples haces de cobertura y están diseñados con el objetivo de poder tener una reutilización de frecuencias, y al final esto se ve reflejado en poder tener un mayor throughput o ancho de banda en tierra. Sin embargo, al nivel de CAPEX o de inversión de infraestructura, como veíamos en el Whitebeam, pues con una sola estación terrena puedes dar diferentes sitios. En este caso debes tener una estación terrena, pero con múltiples equipos de red, uno por cada spot beam. Por lo tanto, como les decía, va a depender mucho de la aplicación del cliente final, o de lo que se busque hacer, digamos, con esta conectividad. El spot beam, muy utilizado para llevar
anchos de banda grandes y dar, digamos, cobertura a millones de estaciones satelitales. Los anchos de banda de los transpondedores son más grandes, son de 100 a 450 MHz. Y pues nuevamente dan coberturas, digamos, en unas zonas definidas. Y como les decía, se requiere más infraestructura para poder, digamos, cubrir un país completo. Estos son los beams que usualmente se manejan. Entonces, pues básicamente aquí como resumen es cómo funciona las soluciones satelitales a través de los equipos de banda base, cuál es su funcionalidad, el satélite y sus huellas, sus diferentes huellas de cobertura y sus características, y bueno, las estaciones remotas. Ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones que se puede hacer, digamos, con la tecnología satelital, y vamos a ver la aplicación de video. Para esto, pues Alejandro nos va a ayudar con esta parte de la presentación. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer por la invitación y la posibilidad de este panel y compartir esta presentación sobre tecnología satelital y las diferentes aplicaciones de la tecnología satelital en nuestra vida cotidiana y en las aplicaciones de telecomunicaciones. Entonces ahora les voy a contar un poco sobre los diferentes tipos de aplicaciones de video sobre satélite. Como ya han visto a lo largo de la presentación, el satélite es un recurso que nos permite hacer una extensión de la cobertura de las redes móviles, redes terrestres, redes de fibra óptica, y nos permite llegar prácticamente a cualquier parte del globo empleando este tipo de satélites. Aquí nos vamos a orientar únicamente sobre los satélites en órbita geoestacionaria, la cual pues está a 36.000 kilómetros de la Tierra. Y puntualmente sobre el tema de video tenemos 5 aplicaciones. La primera de ellas es la transmisión de señales de contribución. Esas, entiéndase, y el mejor ejemplo que puedo darles es un partido de fútbol. Entonces, cuando la selección Colombia juega en las eliminatorias para el Mundial, la forma de poder llegar a todos los países de Latinoamérica, incluso en Europa, es a través de satélite para que las personas tengan la posibilidad de ver el partido en vivo desde sus casas o desde sus teléfonos, dependiendo del tipo de red a la cual se encuentren. Entonces eso se entiende como una contribución. Otro ejemplo de contribución son las noticias. Por ejemplo, en San Andrés, cuando el reportero va y hace una nota de prensa, generalmente se utiliza satélite para poder dar cobertura en tiempo real. Las contribuciones pueden ser lineales y no lineales. Se entienden como lineales aquellas señales que son live, y como no lineales aquellas contribuciones que se hacen desde un mismo sitio y que se distribuyen a diferentes partes. Por ejemplo, pensemos en una película de cine de Cinemark, por ejemplo, que es uno de nuestros clientes, que distribuye contenidos desde Chile para todas las Américas. Esa contribución offline o no lineal se realiza a cada uno de los cinemas en los cuales se descargan las películas y posteriormente se almacenan en discos duros y se proyectan como hoy día las conocemos a las salas de cine, ¿no? Entonces esta es una aplicación muy importante. Generalmente el servicio se contrata por tiempo, por horas en este caso, y bueno, depende, digamos, la cobertura que el cliente requiera o que la aplicación demande, se destinan los recursos para poder realizar estas transmisiones de contribuciones. En segunda instancia tenemos la distribución de contenidos de televisión a cable operadores o a cabeceras. Esta, por ejemplo, pensemos en que cada uno de los programadores, es decir, los canales de televisión, pensemos en HBO, pensemos en Fox, pensemos en RCN, en Caracol, cualquiera de estos programadores sube al satélite su señal en tiempo real
y cada uno de los cableoperadores, que son los suscriptores principalmente de televisión paga, en Colombia pues tenemos múltiples, ¿no? Está UNE, está ETV, está la gente de Claro, está la gente de Movistar, está la gente de Tigo. Hace una descarga de ese contenido en una cabecera, como se llama, y lo inyecta a una red de transmisión terrestre, que puede ser fibra óptica o bueno, coaxial, como hoy día la conocemos. Entonces, estas aplicaciones de distribución de contenido de televisión a cableoperadores o a cabeceras tiene como objeto que los cableoperadores que tienen múltiples suscriptores puedan concentrar todas esas señales, o como lo conocemos nosotros en nuestra industria, el buquet de la programación de los planes de TV paga, los insertan en una plataforma digital, usualmente, y lo pueden entregar a cada uno de sus clientes a nivel de broadcast. ¿Okay? Esto es una comunicación de una sola vía, ¿no? Simplex, desde el programador a cada uno de sus suscriptores. ¿Vale? Entonces esa es la segunda aplicación de video que es muy importante para nuestro mercado, y yo creo que para todas las personas que vemos televisión en nuestras casas. En tercera instancia tenemos la solución de distribución de contenidos Direct to Home, como está contraído ahí, DTH. El DTH significa Direct to Home, y estas aplicaciones es cuando tenemos nosotros como tal el receptor y la antena satelital para poder bajar toda esa grilla de programación. El mejor ejemplo que tengo es DirecTV. Entonces DirecTV es televisión directamente por satélite a cada uno de nuestros hogares, y pues tenemos toda una parrilla de canales. Entonces en el caso de DirecTV, ellos toman de la aplicación B cada uno de esos contenidos, lo insertan dentro de una cabecera y lo ponen digital, y en lugar de distribuirlo a través de redes terrestres, vuelven y lo suben a un satélite, aquí generalmente en banda KU, para poder tener una cobertura más grande. En el caso de DirecTV, pues todas las Américas distribuyen sus señales a través de satélite, ¿no? Entonces esa es la tercera aplicación. La cuarta aplicación pues tendría que ver con todo el contenido de educación a distancia. Pensemos entonces en una aplicación de una universidad o del Instituto SENA, por ejemplo, que hace todas sus capacitaciones virtuales, imparten clases. Todas estas, digamos, clases se pueden hacer live a través de satélite, muy similar al DTH, solo que acá existe la forma de interactuar con el moderador, como por ejemplo lo estamos haciendo en este momento, a través de una plataforma educativa. Entonces existe una comunicación con el que está emitiendo, digamos, esta señal de distribución. Finalmente tenemos los servicios ocasionales, que están muy relacionados con la primera aplicación, que son servicios de contribución. Entonces son servicios que no son permanentes ni dedicados, sino que alguna persona desea subir por un periodo de tiempo determinado alguna señal al satélite. Tal vez falta aquí una aplicación que tiene que ver con la distribución de televisión digital terrestre, como lo conocemos acá en Colombia, la TDT. Entonces, estas distribuciones de televisión digital terrestre tienen como objetivo subir una señal codificada, encriptada y con una serie, digamos, de protocolos y estándar. En el caso de Colombia, nosotros adoptamos el estándar europeo y se hace a través de un transfer stream en DVB-T2. En otros países de Sudamérica se escogió el estándar japonés, es el estándar ISDBT. Entonces ellos modulan esta señal, la encriptan, y va a llegar a cada uno de estas transmisores, como lo vemos en el gráfico, a estos transmisores que generalmente están en un cerro, y desde ahí se irradia de manera terrestre pero inalámbrica la televisión, ¿no? Que es como lo conocemos en UHF, ¿no? Esta es una aplicación también importante de las telecomunicaciones satelitales. El gráfico nos muestra pues, que puedes tener distribución de contenidos híbridos
Puedes tener mezclado el DTH con la televisión digital terrestre y agregar contenidos a cada uno de los cableoperadores desde el punto de vista de distribución de cableoperadores. Entonces, digamos, esa es otra aplicación que es importante de mencionar, muy utilizada en las comunicaciones satelitales y en la distribución de contenidos de video. ¿Podemos ir al siguiente, por favor? Ok. Entonces, bueno, hay otras de las aplicaciones ya saliéndonos un poco del tema del video, que es un mercado muy importante para nosotros como empresa. Cerca del 60% de nuestros ingresos provienen del video. Como mencionaba Adriana al inicio de la presentación, pues tenemos una penetración muy alta en el mercado europeo, norte de África, Medio Oriente y Rusia. También tenemos una participación en el mercado grande, en el mercado de datos, que ya es todo eso que no es video, sino estamos hablando de conectividad de internet o toda la parte, digamos, de educación, programas de gobierno. Aquí en Colombia nosotros apoyamos durante muchos años el programa Compartel, después fue el programa de kioscos Vida Digital, en donde llegábamos a cada uno de estos pueblos que tienen cobertura limitada de fibra óptica y llegábamos como un kiosquito digital con una antena satelital para poder dar internet a varios computadores, ¿no? Entonces son programas o accesos que pretenden cubrir la brecha digital y bueno, nosotros hemos realizado este tipo de aplicaciones hoy en día sobre banda KU en la frecuencia de 14 GHz y bueno, tiene como ya lo vimos en la presentación o en los slides anteriores, un equipamiento en tierra, ¿sí? En donde se agrega todo ese contenido, se da la salida a internet, posteriormente está el satélite y finalmente los kioscos biodigital o las escuelas o digamos los centros comunitarios donde también se instalaron, hay resguardos indígenas, bueno, múltiples sitios en donde se instalaban estas antenas satelitales con el objetivo de darle conectividad de internet, datos para reducir la brecha digital, ¿sí? Entonces, esa es una de las soluciones de internet y datos que se pueden hacer a través de satélite. Si quieres comentarles un poquito sobre las soluciones de IoT, Adri. Ok. Bueno, sí, las soluciones de IoT. Primero quisiera dar un contexto de IoT o Internet de las Cosas, Internet of Things, que cada vez es más común en nuestra vida diaria. Desde pues, que salieron los celulares, realmente el Internet de las Cosas está en todo lado. Ya existe la lavadora inteligente que se puede, no sé, enviar a lavar automáticamente, las neveras, en fin, hay muchos dispositivos que están siendo controlados y si llevamos esto pues al ámbito industrial cada vez vuelve a ser más relevante porque está permitiendo tener una visibilidad, mejorar operaciones que no se tenía antes o algunas de ellas eran pues muy manuales. Existe una proyección de 5.3 mil millones de dispositivos conectados al 2028 y creo que hoy en día con esta situación de pandemia que vivimos, pues hemos escuchado mucho de la transformación digital que se está viviendo. Incluso nosotros ahorita estamos haciendo parte de esto, estamos teniendo un webinar o una videollamada para compartir información. Antes pues era presencial y lo mismo ustedes, supongo que con las clases hoy en día virtuales, pues ha llevado, digamos, todo este impulso de transformación digital que nos llevó la pandemia, adicional a todos los cambios tecnológicos inmunes de la revolución, pues se impulsa todas estas soluciones de IoT
como les decía, los objetivos son reducción de costos operativos, tratar de mejorar las operaciones, ser más eficientes en tiempo real, tomar decisiones más rápidas y racionales, y poder hacer las operaciones más ágiles. No sé, hoy en día de pronto en algunos casos, colocando algún ejemplo, digamos, de acceso a hacer un mantenimiento a una torre de control. Hoy en día solo existe de pronto un señor en el pueblo que tiene las llaves, y hay que esperar que el señor esté disponible para que pueda abrir el control. Pues la idea de todo esto es que ya pueda ser un control automatizado, totalmente monitoreado. Lo mismo, digamos, en alguna producción remota, bien sea de agro o incluso de petróleo, donde no se tiene conectividad y hoy en día de pronto hay que esperar hasta que la persona vaya hasta el proyecto, tome los datos y los lleve, y pues esto hace que no se puedan tomar decisiones a tiempo o ágiles. Entonces, dando este contexto del objetivo, la aplicación del Internet de las cosas, pues Eutelsat ha lanzado una solución de conectividad para poder llevar estas aplicaciones a lugares remotos. Entonces, como les mencionaba, primero el IoT pues, se ha vuelto esencial para muchas organizaciones e industrias, ahora y cada vez más. Es muy complejo conectar los dispositivos remotos, siempre ha sido pues un reto, especialmente en las geografías como tenemos aquí en Colombia, que estamos llenos de montañas, y de pronto llevar conectividad de fibra o radio e incluso las conectividades móviles pues no es tan fácil o se vuelve muy costoso. Y pues las soluciones satelitales, como lo hemos visto, pues, permiten tener una cobertura rural y global en cualquier momento. Baja, digamos, y puede bajar los costos pues, de una implementación de otro tipo de redes. Entonces, Eutelsat tiene una solución de conectividad simple, altamente confiable y costo rentable para poder llevar este tipo de aplicaciones a lugares remotos, especialmente en la industria. La solución que tenemos hoy en día es una solución fija muy parecida a la que hemos venido hablando como de topología general. Es una antena fija que se comunica con el satélite. Simplemente es que esta antena o esta plataforma satelital está diseñada para transmitir estos datos de IoT, que básicamente son datos de texto. O sea, son, por ejemplo, un sensor de temperatura que toma un dato de un número, no sé, 30 grados, envía este dato, digamos, periódicamente, o un sensor, digamos, de caudal, donde toma, pues, las mediciones correspondientes en un número, en un texto, y se envían. Entonces, esta plataforma fue diseñada para esto, permitiendo reducir, digamos, costos y permitiendo que esto sea más viable para llevarlo a cualquier operación. Y pensando también en que existe un volumen de conectividad que va a necesitar o que hoy en día necesita, pero no saben que existe una solución para esto. Esta solución pues tiene una visión de aquí a un par de años de evolución para poder dar esta conectividad a los miles de millones de dispositivos que van a estar conectados. Y la siguiente versión, que la tenemos disponible el próximo año, el 2021, es dar movilidad. Hoy en día estamos hablando de soluciones fijas. Esto es a través de una antena totalmente electrónica que va a permitir, digamos, estar en un camión o en cualquier dispositivo, digamos, que esté en movimiento, y poder enviar, digamos, en este caso, para la industria logística, poder estar controlando, digamos, el consumo de gasolina, la velocidad. Si dentro de este camión se lleva de pronto alguna cadena de frío, se está transportando alimentos, pues poder tener, digamos, el control en tiempo real de estos datos.
Lo mismo para soluciones marítimas que están, digamos, en los barcos. Este es otro tipo de antena completamente diferente, pues tiene que tener unas condiciones para poder estar en el mar, que no le afecte, digamos, la sal y todas las condiciones atmosféricas, pero también pues va a permitir, digamos, estar en movimiento y hacer un control de los datos que se necesitan. Y finalmente, y el objetivo final de toda esta solución de IoT va a ser una constelación de satélites en órbita baja. Como lo mencionó Alejandro, hoy en día estamos en satélites geoestacionarios, que están a 35.000 kilómetros. Después están los satélites de órbita media, no recuerdo cuántos kilómetros están. Y bueno, vienen los satélites de órbita baja, que están más cerca a la Tierra, van a permitir dar una cobertura global. En este caso se necesitan muchos más satélites para cubrir la Tierra, porque estos satélites van a girar, digamos, más rápido que la Tierra y tú necesitas estar cambiando de un satélite a otro, solamente para compartirles un poco de cómo va a ser la funcionalidad. Entonces, a través de esta flota de satélites que van a cubrir la Tierra, se espera tener una expansión de cobertura de las redes de IoT actualmente existentes, como son las redes de Sigfox o LoRaWAN o NB-IoT, que son redes en tierra totalmente diseñadas para poder tomar la data de todos estos dispositivos. Aunque a veces de pronto nosotros no lo vemos, no sé, supongo que en la universidad o ahora en estos edificios inteligentes, tienen muchos sensores que están transmitiendo data continuamente y que lo hacen a través de estas redes de IoT. Así que este es como la visión de la solución de IoT. Hoy en día tenemos disponible la solución fija a través de nuestros satélites geo, pero realmente el desarrollo tecnológico y el potencial comercial está en llevar a una red global a través de satélite para IoT. ¿Cómo funciona? En este caso, pues te van a dar cuenta que la topología es muy similar a la que hemos venido conversando para las aplicaciones. Como les decía inicialmente, este es como el esqueleto de donde nace toda la operación satelital y de ahí se derivan diferentes aplicaciones. En este caso, pues se instala una antena muy parecida a la de DirecTV, es una antena pequeña de fácil instalación. A esta antena en el punto remoto se le conectan los dispositivos a monitorear, los sensores de temperatura, de humedad, control de acceso, control de válvulas, lo que se requiera, digamos, monitorear, o las redes de IoT que se van a controlar. Esto pues va hasta en nuestro satélite, llega hasta nuestro centro de control y desde ahí pues a través de los servidores que están en la nube se lleva para que sea, digamos, analizado y monitoreado, o a través de los portales o las APIs que tiene, digamos, la solución para poder tomar estas decisiones que hablábamos. El objetivo finalmente de esto de IoT es poder apoyar a las industrias a tomar decisiones ágiles y a tiempo. Realmente, como les decía, IoT pues, es un mundo bastante grande, lo encontramos aquí en las ciudades, todo, aunque no sea tan eficaz o todas las predicciones que se hacen de clima están basadas a través de data que es enviada por diferentes sensores que hay en diferentes partes del país. Eso lo utiliza mucho pues, el IDEAM para predecir terremotos, erupciones de volcanes. Realmente hay muchas aplicaciones que se pueden llevar a cabo con este tipo de conectividad de Internet de las cosas. Bueno, aquí hay un ejemplo de aplicación de agricultura inteligente.
Esto también está evolucionando mucho, los riegos automáticos, controles de temperatura también en invernaderos, que puedan monitorear también mucho el robo de, de, de la producción. Así que este es un ejemplo del monitoreo de las condiciones ambientales para impulsar los cultivos de maíz que se hizo en México. Y con esto finalmente pues el objetivo es tener un mejor producto, de pronto poderlo tener en menor tiempo, más monitoreado, sacarle más provecho a la tierra. Finalmente, pues esto es lo que queríamos compartirles, pues a rasgos muy generales, cómo funcionan las soluciones satelitales, cuáles son esas aplicaciones que, como lo mencionaba Alejandro, pues las llevamos a nuestra vida diaria, como es la conectividad de Internet o ver un partido de fútbol o la película, entender un poco toda esta tecnología que hay detrás y pues ahora con esto de IoT. No sé si quieren compartirnos algo, si tienen algunas preguntas. Hay varias preguntas en el chat. Ah, Solo que antes quisiera dar un poquito más de detalle con lo que estabas hablando de los diferentes tipos de satélites. Entonces, dale. los satélites de órbita baja o LEO satellites están más o menos ubicados desde los 1000 kilómetros a 2000 kilómetros de la Tierra. Vi algunas preguntas que preguntaban sobre la latencia, las ventajas y desventajas de cada una de estas órbitas, entonces les cuento de forma general. Las ventajas de una constelación de satélites de órbita baja pues van a entregar muchísimo menos retardo, entonces el retardo puede ser de 5 milisegundos, estamos hablando solamente el retardo de uno de los dos saltos, entonces para aplicaciones que requieren baja latencia, pues esa órbita es una órbita, digamos, que les permite una conectividad de bajo retardo. Sin embargo, construir una constelación de satélites de órbita baja, pues es demasiado costosa, se construye a través de nanosatélites para que tú puedas tener un cubrimiento permanente, prácticamente que requieres tener 24 satélites que te den la cobertura en cada una de las horas que tiene el día. Entonces, pues tienes que tener un gran número de satélites para dar esa cobertura. ¿Qué desventajas podría tener una red LEO adicional? Y es, pues, hay un efecto que ustedes seguramente conocen bien, que es el efecto Doppler. Entonces, el movimiento de los satélites, como lo mencionaba Adriana, tiene un reto importante en la infraestructura de tierra. Entonces, tiene que haber una lógica muy buena, un sincronismo muy bueno entre cada una de las antenas o los receptores para poder compensar ese efecto Doppler. ¿Vale? Los satélites de órbita baja duran mucho menos tiempo que los satélites geoestacionarios o de órbita media y la razón obedece a dos causas. Una, están en permanente movimiento, con lo cual el combustible se va agotando, entonces tienen una vida útil mucho más corta que la de un satélite geoestacionario, menos de la mitad. Y la otra es que como están más cerca de la atmósfera de la Tierra, ese rozamiento va causando deterioro sobre algunos de sus componentes, ¿vale? Como mencionaba Adriana, el uso más, digamos, común de los satélites de órbita baja tiene que ver con toda la telemetría, ¿sí? Datos geológicos, observación de la Tierra, imágenes satelitales, y telefonía satelital, como lo vemos hoy día en los dispositivos de Iridium o Inmarsat. Perdón. Después teníamos los satélites de órbita media, que no tenemos hoy nosotros constelación sobre órbita media. Los satélites de órbita media están alrededor de los 10.000 kilómetros de distancia de la Tierra y pues ya no necesitas, ya no tienes una ventana de 1 hora para cada satélite en un lugar determinado, sino que la ventana es usualmente de 8 horas. Entonces ya la constelación es un poco más pequeña que los satélites de órbita baja, pero igualmente requieres más satélites, como mínimo 4 para dar una cobertura
permanente y pues tu infraestructura en tierra requiere de sistemas de rastreo automático que vayan yendo con los satélites. Entonces son infraestructuras costosas, mucho más grandes, pero tienen menor latencia, ¿no? La latencia en este caso es alrededor de 50 milisegundos en uno de los saltos, ¿no? En el round trip sería alrededor de 100 milisegundos. A ver, tienen mayor área de cobertura y uno de los usos es los trunking. Entonces, por ejemplo, islas, lugares muy apartados donde requieren una gran cantidad de megabits o de throughput. Entonces, el satélite de órbita baja, de órbita media, perdón, es la tecnología idónea o el método de acceso idóneo. Y finalmente los de satélites geoestacionarios, que como ya lo hablamos, están alrededor de 36.000 kilómetros de la Tierra. Pues la cobertura es más grande, podemos cubrir prácticamente que de polo a polo. Son satélites que tienen una durabilidad más grande que un satélite de órbita media o de órbita baja. La gran ventaja es que las estaciones en la Tierra son estáticas, no requieres tener un sistema de autotracking que vaya recorriendo digamos, el satélite como los satélites de órbita media o de órbita baja. Pero acá la desventaja es que tenemos un delay o una latencia muchísimo más grande. Típicamente son 200 milisegundos por salto, es decir, que en aplicaciones de datos podrían ser alrededor de 400 a 500 milisegundos, dependiendo el procesamiento y el tipo de método de acceso que nos explicaba Adriana, ¿no? Las aplicaciones, pues creo que ya están claras. Eso como para, digamos, complementar un poquito lo que mencionaban. Ahora, si me permiten, vamos a mirar algunas de las preguntas que veo acá. Entonces, Edward nos preguntaba qué problemáticas podrían tener las redes satelitales. A ver, somos susceptibles a las manchas solares. Ahí las efemérides ocurren 2 veces al año en los 2 equinoccios. Hay una parte del arco orbital que se ve afectado por estas radiaciones del Sol y son interrupciones de algunos minutos sobre las transmisiones satelitales. Esa es una de las desventajas que tenemos. Somos susceptibles al clima, sobre todo en las bandas altas, banda Ka, que hablaba Adriana, de 30 GHz. Entonces es una frecuencia muy susceptible por la longitud de onda a la lluvia, a efectos de refracción y difracción. Entonces, pues sí, se puede atenuar o se puede perder la comunicación en esa banda de frecuencia con una lluvia muy fuerte, ¿no? No es recomendable utilizarla en zonas de alta lluvia como la Amazonía, como por ejemplo aquí en el Chocó, que llueve mucho. Entonces es recomendable ir a banda KU o incluso a banda C. Banda KU hablamos de 14 gigas y banda C hablamos de 3.5 la bajada y 5 gigas el uplink. Hay otra pregunta de Eric, que dice qué tanto retardo introduce la comunicación satelital en una transmisión en vivo. Ya lo mencioné, depende mucho si estamos hablando de una comunicación de datos o una comunicación de video. Creo que tu pregunta está orientada al video y es por eso que muchas veces escuchamos primero el gol cuando lo narra en la radio el comentarista que lo que vemos en la televisión. Entonces el retardo, como lo dije, es alrededor de 200 a 300 milisegundos en satélites geoestacionarios. Entonces ese más o menos es el retardo más el procesamiento que cada operador tiene en su red, ¿no? También se tiene que sumar esa parte. Eric también preguntaba si el impacto de los efectos relativistas en la telemetría de estos sistemas de telecomunicaciones. No entiendo muy bien la pregunta realmente, si está orientado a lo de IoT. No sé si la puedes redactar mejor, a ver si te puedo explicar qué es lo que quieres saber. ¿Qué problemas de seguridad pueden llegar a tener en un satélite? A ver, de seguridad me refiero a interceptación de una señal. Realmente es muy bajo. Solamente cuando la señal no está encriptada,
que es de uso libre, pues puede ser recibida por cualquier persona. Intencionalmente hay señales en los satélites que van sin inscripción para que cualquier persona las pueda abrir. Generalmente los canales religiosos, canales de interés público, sistemas de desastres, pues no tienen inscripción porque lo que buscan precisamente es que cualquier persona la pueda decodificar. Pero ya en las redes de datos hay una codificación, una inscripción nata en cada uno de los operadores, entonces suelen ser redes muy seguras desde el punto de vista de ciberataques y este tipo de cosas. Prácticamente que tendrían que pues, caerle un meteorito, un satélite, pues para que se dañe el satélite y no puedan comunicarse. Más o menos esa es la probabilidad, es muy baja. ¿Qué sistema operativo utilizan los satélites? No, ninguno. No estamos hablando de un sistema operativo porque el satélite no es como tal inteligente desde el punto de vista de procesamiento de datos. Son principalmente amplificadores, reflectores, antenas, que lo que hacen es hacer una conversión de la polarización, un traslado en frecuencia y ya, los satélites son espejos, como seguramente lo mencionó Adriana, entonces no utilizan ningún tipo de sistema operativo. Sabemos que el ping debe ser alto al transmitir el Internet de forma satelital, pero ¿cuál es el ancho de banda que puede llegar a tener el Internet satelital y qué tecnologías pueden ayudar a reducir este ping? No existe ninguna tecnología que te ayude a reducir el ping, es un tema físico. El satélite está muy lejos de la Tierra y la velocidad de la luz no la puedes acelerar, ¿sí? O hacerla más grande. Entonces no existe nada que te mejore la latencia o el ping como lo tratas en tu pregunta. El ancho de banda pues es muy relativo. El ancho de banda, por ejemplo, nosotros tenemos enlaces de 300 megabits de bajada, 30 de subida. A nivel de internet doméstico, que muy seguramente es tu pregunta, pues hay planes que oscilan de 20 megas de bajada, 30 megas de bajada. Entonces el ancho de banda realmente no es un problema, es más como si tienes el dinero y estás dispuesto a pagar por él y competir contra una red terrestre, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces el internet satelital o la cobertura satelital pues va a esos lugares donde hoy día no hay fibra ni microondas. Entonces la importancia no es tanto el ancho de banda, sino que puedas llegar a esos sitios, ¿vale? Eduard, ¿qué brechas de seguridad pueden llegar a tener en los dispositivos IoT? Como nosotros lo tenemos desarrollado, pues son redes propietarias. Sigfox y LoRa son las dos empresas más importantes en el mundo que trabajan todo el tema de IoT. Entonces los dispositivos son cerrados a cada una de estas plataformas, con lo cual, pues, como lo dije anteriormente, son sistemas muy seguros porque tienen sus protocolos, sus encripciones, su codificación de datos. Entonces son redes pues muy seguras, ¿no? Con bajo impacto de interceptación. ¿Los satélites captan y transmiten información sin almacenar? Es correcto. En el satélite no almacena ningún dato, no sé yo qué hay en el satélite, no sé qué tipo de información se sube al satélite, simplemente yo tomo esa señal, la reflejo, pero no tengo ningún contacto con la data, ni siquiera con la onda electromagnética le hago modificaciones sustanciales, ¿no? Como lo dije, el mejor ejemplo es un espejo. Tomo la onda electromagnética, hago un desplazamiento en frecuencia, invierto su polaridad y la mando a la Tierra nuevamente. Eduard pregunta, he escuchado que la red satelital puede entorpecer la exploración espacial. Pues la verdad no sé de dónde sacaste esa información, pero no, mira, un satélite es más o menos del tamaño de un autobús y en 36.000 kilómetros, pues puedes hacer el cálculo de cuánto es el arco de 36.000 kilómetros con algo que mida 10 metros y te aseguro que no va a interferir con ningún cohete que vaya a la Luna. De todas maneras, todos los satélites geoestacionarios están sobre el arco ecuatorial y ningún lanzamiento de astronautas se hace sobre el arco ecuatorial, precisamente para evitar este tipo de colisiones, ¿no? Entonces no creo que tenga
o que entorpezca la exploración espacial. Michael dice, ¿el lanzamiento de los satélites genera basura en el espacio o algún tipo de residuo? A ver, sí, la respuesta es sí. En un lanzamiento el cohete tiene diferentes partes. La parte de propulsión que cae en la Tierra, hay algunos lanzadores como SpaceX, el mismo fabricante de los autos Tesla, que desarrolló un sistema en el cual él puede aterrizar gran parte del cohete propulsor en otra parte de la Tierra, en el océano. Entonces ya hay ese mecanismo para mitigar precisamente esa basura que queda del cohete. En cuanto al espacio, hay una parte que se desprende que en la última cápsula donde está el satélite, y eso pasan dos cosas. Hay algunas que se queman cuando vuelve a entrar por gravedad a la órbita en nuestra atmósfera, y hay otra parte que le pasa lo mismo que le pasa a los satélites cuando terminan su vida útil, y es que se convierte en basura espacial, en una órbita un poco más alejada de la Tierra. Y bueno, ahí ese es como el cementerio de los satélites, ¿no? Entonces se ponen ahí y pues quedan ahí, no hay nada que podamos hacer, ni recuperarlos, ni mandarlos más lejos, ¿no? Por gravedad quedan orbitando en ese cementerio de los satélites. ¿Cuáles son los conocimientos complementarios que deben poseer los ingenieros de sistemas para desempeñarse en la disciplina de IoT? Esa pregunta, Carlos Alberto, pues es muy larga la respuesta, pero a ver, yo creo que pues tendría que ver con toda la parte de configuración de dispositivos, la programación de estos dispositivos. Yo creo que en la medida que vayamos desarrollando nuevas tecnologías, el reto va a ser poder interconectar cualquier tipo de dispositivo y poder sacar esa información que hablaba Adriana, y poder enriquecer, digamos, la toma de decisiones de activos que están lejos, ¿no? No sé cómo más responder a tu pregunta, pero creo que va más como en esa línea. Nosotros somos más del área de transmisión, más como de electrónica, de telecomunicaciones, más que en la parte de sistemas, porque como te decía anteriormente, el satélite no hace ningún tipo de procesamiento de la información que llega a ellos. ¿Sí? En el IoT seguramente a nivel de tierra tendrías muchas cosas que aportar, sin duda, como ingeniero. William dice, ustedes tienen el conocimiento que es la programación, lo importante es que entiendan las necesidades de los usuarios. Bueno, ahí estaban respondiendo a la pregunta, perdón. A ver, Snyder, ¿el campo magnético de la Tierra interviene en el correcto funcionamiento de los satélites? No, o sea, sí hay efectos generados por el campo magnético de la Tierra, y yo creo que la respuesta tiene que ver más como con la gravedad, que es la que permite que los satélites geoestacionarios pues queden en esa órbita y giren alrededor de la Tierra. Y los efectos del campo electromagnético de los dos polos sobre los satélites pues generalmente no tienen un efecto importante. Es más que todo las efemérides o las radiaciones solares que sí intervienen de manera negativa en la comunicación por satélites. A ver, Eric redactó mejor su pregunta. A ver, ¿los efectos relativistas afectan los servicios de telecomunicaciones? Sé que en los GPS hay que hacer ajustes. Ya. Sí, pero digamos en nuestro caso no tienen ningún efecto. Como dije, son ondas electromagnéticas, y nosotros lo que estamos haciendo es sencillamente una reflexión de esas ondas a la Tierra, y el satélite siempre está a la misma distancia. Entonces estos temas relativistas no intervienen en las comunicaciones, ni afectan para nada las comunicaciones
por satélite. A ver, no lanzamientos de cohetes, sino más bien la exploración espacial. Ah, ok. Entonces ya entendí. No, pero bueno, yo tengo mi posición. Creo que un satélite es demasiado pequeño para que te impida poder ver alguna estrella. En un observatorio los puedes ver dando vueltas, sobre todo los de órbita media y órbita baja, pero cuando estás en un punto fijo, eso toma milisegundos el paso de un satélite. Entonces no creo que realmente inhiba la actividad de observatorio los satélites que giran alrededor de la Tierra. A ver, William. Ok. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sandra nos agradece. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado del espacio, que hayamos podido aportarle algo en su conocimiento. No sé si Adri quiere mencionar algo más. No, muchas gracias a Gustavo y esperamos que, como dice Alejandro, hayamos aportado a este proceso que están llevando con el Politécnico. Muchas gracias, ingenieros Adriana y Alejandro, por su participación, su vinculación. Fue excelente la presentación y también pues toda la retroalimentación a las preguntas. También muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos para que mañana también participen de las dos conferencias que tenemos mañana. Y agradeciendo nuevamente a los ingenieros pues por su participación. Espero que haya sido de mucho provecho para todos. Igual es un gran aporte que ustedes nos hacen, ustedes como empresa que tienen esa experiencia en el medio, para compartir con los que estamos en el sector educativo, con las personas que están en las empresas. Digamos que es un elemento muy importante poder articularnos con las empresas y con el medio. Entonces, nuevamente, muchas gracias y muy feliz noche para todos. A ustedes, Gustavo, muchísimas gracias a toda la audiencia. Yo me despido con la invitación de compartirle a sus alumnos que yo en algún momento estuve donde están ellos hoy, ya hace más de 15 años, pero también estuve ahí y creo que los conocimientos y los conceptos que transmiten las universidades o que uno adquiere cuando hace su pregrado o posgrados realmente tienen aplicabilidad en la vida real. Y, por ejemplo, de los que les interesen las telecomunicaciones, sobre todo las inalámbricas, pues asignaturas o conceptos como toda la parte de campos electromagnéticos, como toda la parte de física eléctrica, telecomunicaciones digitales, entender cómo funcionan esas modulaciones digitales, cómo opera el espectro radioeléctrico, todo lo que tiene que ver con los osciladores, este tipo de conceptos que uno a veces los ve muy aburridores en la universidad, tienen unas aplicaciones muy importantes en la vida real. Y hoy en día, todas esas cosas que les mencioné, las usas diariamente. Desde la televisión que ves hasta el WhatsApp que le mandas a tu profesor o a las personas con las que interactúas, hasta poder mirar la nevera, todo lo de IoT, si enfría el aire acondicionado o no. Todo esto tiene que ver con telecomunicaciones, entonces la invitación obviamente es a que aprovechen digamos, el espacio que les dan sus profesores, a que sean curiosos, y la tranquilidad que les doy es que yo por lo menos agradezco mucho a los profesores de esas asignaturas porque ha servido muchísimo lo que aprendí para entender en mi campo laboral cómo funcionan las comunicaciones inalámbricas.
Una aplicación fascinante, ¿no? Creo que hay muchas cosas que aprendo todos los días nuevas. Entonces, pues gracias por el espacio. A nosotros nos gusta mucho poder llevar esa sensibilidad a los estudiantes y transmitirles pues que todo lo que la información que nos disparan en las aulas o en los libros pues tiene una aplicabilidad en la vida real y que gracias a esos conceptos o a estas enseñanzas se desarrollan tecnologías que hacen nuestra vida cada vez mejor, que nos mantienen conectados, que hoy nos hacen posible ver un partido desde Rusia, por ejemplo, en el Mundial, ahorita en Qatar. Vamos a verlo casi que en tiempo real, ¿sí? Con algunos milisegundos de diferencia, pero bueno, eso tiene que ver con lo que hacemos Adriana y yo. Entonces, nada, la invitación a que nos consulten en nuestra página web. Hay mucha información, hay white papers, hay diferentes tipos de información. Nos pueden contactar a nosotros a través de LinkedIn, de correo electrónico, si tienen alguna pregunta adicional, ¿vale? Claro que sí, muchísimas gracias. Listo, gracias. Muy amables, muy queridos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Dios los bendiga. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.